La jornada la estructuramos en dos mesas, la primera con Enrique Ceca y la segunda con Carlos Vicente, que enseguida os doy unos datos, simplemente unos breves datos biográficos para lo que los enmarquéis, para que sepáis, ellos mismos luego ya se presentarán y presentarán sus proyectos, pero para que conozcáis quiénes son un poco. Y será la primera mesa. La segunda mesa estará compartida por Ramón Casanovas, que está aquí en primera fila, que nos hablará de la especialización o microespecialización en la abogacía. Paula Fernández Ochoa, que está por aquí, que nos hablará también de un tema interesantísimo y necesario como es el networking, las relaciones, cómo crear negocio, y un servidor que os intentará hablar de innovación. Empecemos por Enrique, a quien conocía por referencias y por algunos amigos comunes, y hoy he tenido el placer, habíamos hablado, habíamos conversado, nos habíamos enviado varios emails, y hoy he tenido el gusto de conocerlo. Y Enrique es socio coordinador del área de Derecho Laboral de Enceca Magán Abogados, es socio coordinador del bufete, es profesor en Derecho Laboral en los másteres del Centro de Estudios Garrigues, Universidad de Navarra e ISDE, es coordinador del curso de Derecho Procesal Laboral del ICAM, es Executive MBA por el Instituto de Empresa, es doctorando, actualmente está cursando el doctorado en Derecho Laboral por la Universidad Complutense de Madrid y es licenciado en Derecho Empresarial por la Universidad Pontificia de Comillas. Ese es el marco de experiencial y formación y laboral en el cual se encuadra Enrique, y él mismo, al cual ya cedo la palabra inmediatamente, os va a explicar muchas más cosas. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a la universidad, a More Than Law y especialmente pues, a todos mis compañeros y ponentes por haberme invitado a esta sesión, y a todos los asistentes pues, a acompañarnos en esta mañana. En primer lugar, pues quería evidenciar pues, que estamos hablando de cómo gestionar un despacho rentable, lo cual pues, habla de un posible modelo de éxito, ¿no? Pues bueno, no es nuestra intención, no es mi intención, ¿no? Nosotros venimos, pues por así decirlo, a contar una historia en la que existen pues, muchísimos momentos duros, ¿no? Es un despacho que lo era en corte familiar, ahora ya creo que lo hemos dejado de ser, y pues ha habido muchas comidas sin hablarnos, ha habido muchos domingos en los cuales pues, no habíamos quedado a la familia porque estábamos enfadados. Entonces, bueno, pues ha sido, como decía Churchill, pues ir de fracaso en fracaso pues sin desanimarse, ¿no? Y en segundo lugar, pues vengo pues, a hablar de un modelo que no tiene por qué ser replicable, pero que por supuesto pues, a nosotros pues, nos sirvió, ¿no? Y sin más, pues procedo a iniciar la ponencia, que la he estructurado en cuanto a la fase 1, es decir, qué despacho pues nos encontramos, ¿no? Mi hermano y yo, ¿no? Como decís aquí, pues fuimos los hereus, ¿no? O sea, nosotros no abrimos el despacho, ya cuando nacimos pues ya estaba. Eso sí, lo que vimos fue pues cómo poder hacer una transformación del mismo, sobre todo a raíz de una serie de problemillas que tuvimos, que bueno, yo creo que no fueron lo suficientemente graves como para generar un sentido de alarma, pero sí nos sirvieron pues para reflexionar y hacer un poco de autocrítica sobre qué debíamos hacer, qué modelo de negocio teníamos que seguir y qué decisiones un poco adoptamos también, amparándonos mucho pues, en el tema tecnológico, que es pues, más o menos el leitmotiv de esta ponencia, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, si tuviese que definir esta presentación de alguna manera, pues diría que Ceca Magán es un despacho en constante evolución, ¿no? En primer lugar, pues como hablábamos, ¿no? Vamos a presentar primero quién es el despacho. Es un despacho que se funda en 1973 por mi padre. Mi padre pues, fue premio extraordinario de carrera, fue también opositor y sacó el número 1 de su promoción, Instituto Nacional de Previsión. Y en un momento determinado en el que se permitía la compatibilidad entre la oposición y el ejercicio, pues montó su despacho a la par que estaba también en la administración, ¿no? En un momento determinado pues ya sale la ley de incompatibilidad y tiene que optar por una de las dos vías y decide pues, seguir con su propio despacho, que era de un corte absolutamente familiar, ¿no? Está también trabajando con mi tío, de un corte muy artesanal, donde pues, se buscaba la excelencia jurídica, ¿no? Sin perjuicio de que bueno, pues la rentabilidad no era algo, entre comillas, que preocupase. En una segunda fase, pues, a finales de 2005, ya nos habíamos incorporado pues, la segunda generación al despacho y pues, se decide adoptar un modelo de management, de gerencia pues, un poquito más moderno, ¿no? Se hacen inversiones importantes en temas tecnológicos, por ejemplo, invertimos un ERP financiero, gestión documental, CRM para comunicación con los clientes, y se hace también una estructura departamental del despacho, es decir, pasamos una estructura
piramidal, donde mi padre decidía absolutamente todo, a una estructura pues, mucho más divisional, pues, con nuestro departamento de marketing, nuestro departamento de comunicación, contabilidad, nuestro departamento de recursos humanos y nuestro departamento de operaciones administración, ¿no? Y en la tercera fase, que se podría decir, en la que nos encontramos ahora, que yo creo que se inicia en 2012 con la incorporación del despacho Foro Legal aquí en Barcelona, es decir, que en ese momento dejamos ya de ser un despacho madrileño exclusivamente, pues somos un despacho de unos 60 profesionales, de los cuales 9 socios son los que coordinamos las áreas de especialización. Un 50% de nuestro negocio está en derecho laboral y el resto de áreas pues, más fuertes son mercantil y procesal. Tenemos 3 oficinas en España, Madrid, Barcelona y Sevilla, y hemos sido recomendados pues, por distintos directorios nacionales e internacionales por distintas áreas de especialización. En el ranking de expansión, pues el año pasado estuvimos el 56 de 70, no sé exactamente si este año creceremos o bajaremos en posición, pero bueno, no nos preocupa exactamente si estamos más arriba o más abajo, lo que nos preocupa es que vayamos con una senda de crecimiento y un crecimiento, por supuesto, rentable, ¿no? Entonces, como os decía, ¿no? Vamos a la fase 1 de cómo abrir un despacho rentable. Bueno, como os decía, nosotros nos lo encontramos ya puesto, pero bueno, yo siempre me gusta decir que CK Magán se crea en 2015, sino que antes de pues esa situación de CK Magán pues existía Esteban CK Magán Abogados, porque la gente cuando venía al despacho no venía a venir a un grupo o un colectivo, sino venía a ver a mi padre y en todo caso pues a los ayudantes de mi padre, ¿no? Entonces lo he definido como la boutique laboralista madrileña Esteban CK Magán Abogados, ¿no? Y ahí tenéis pues una foto de lo que es el despacho antiguo, ¿no? Como veis, un corte muy clásico, ¿no? Mucha antigüedad y donde bueno, pues primaba pues, el tema de la excelencia, la calidad jurídica, que por supuesto no hemos perdido, pero que hemos evolucionado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos en aquel entonces, ¿no? Pues he utilizado pues, la cadena de valor de empresas de servicios del Instituto de Empresa, que habla pues, primero del concepto, ¿no? Pues, ¿qué era el concepto de CK Magán 1.0? Pues la artesanía jurídica, es decir, venían personas con complejos problemas, ¿no? Y exigían pues, una dedicación, informes de 100 páginas sobre cómo desarrollar esto, oye, pues, a lo mejor incluso algún sindicato también se refería a nosotros para ver cómo daban solución a un problema muy complejo, multinacionales, pero como decíamos, con temas como muy de un valor muy añadido, ¿no? La localización, pues estábamos ubicados en una vivienda reconvertida a oficina, 3 o 4 demarcaciones dentro de del mismo edificio, las secretarias estaban todo el día subiendo, bajando, cruzando, los correos tenían que ir directamente a un momento específico, es decir, perdíamos muchísimo tiempo en desplazamientos y había poca operatividad. Todos teníamos despachos de 20 metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al reclutamiento, es decir, ¿de dónde obteníamos los abogados? Pues bueno, eran profesionales que normalmente se contrataban con ya experiencia, estaban especializados porque más o menos nos dedicamos casi todos o casi siempre al derecho laboral, pero llevaban un poquito de todo. O sea, no había una especialización a lo mejor en clientes, nos asignaban cuentas directamente y en aquel momento no existía la ley bueno, que laboralizó, por así decirlo, a los profesionales y entonces teníamos a la gente como autónomos, ¿no? Entonces tenían mucha libertad sobre dónde entrar, salir, incluso pues era dificultoso controlar pues, la prestación de la actividad o prestación laboral, como se quiera llamar, en su día, ¿no? En cuanto al back office, pues no utilizábamos prácticamente la tecnología, era todo como muy manual, muy mecanizado, mucho peso en administración, ¿no? Donde al final, pues oye, mi padre tenía 2 o 3 secretarias, mi tío pues utilizaba más o menos las mismas, pero una un poquito más, y el resto de personas pues más o menos se servía por su cuenta. Yo recuerdo una anécdota que cuento, es que pues solo teníamos un ordenador con licencia de Westlaw, por ejemplo, ¿no? Es decir, no era bastante habitual el que tuviésemos pues todas las licencias, portátiles, etcétera, etcétera, como sucede ahora. En cuanto al marketing, pues cojo una frase de mi padre que siempre me hace mucha gracia, que decía, oye, papá, ¿tú cómo consigues clientes? ¿No? Y decía, pues no sé, hijo, aquí suena el teléfono, ¿no? Y es verdad, o sea, es decir, pues, suena el teléfono, cliente llama a cliente, boca a oreja, pues íbamos creciendo todos los años, sí, a lo mejor sin despeinarnos, sin hacer demasiado esfuerzo, pero el caso es que marchaba, ¿no? ¿Qué tipo de inversión hacíamos en el despacho? Pues, como veis, pues por supuesto, hacíamos mucha inversión en obras de arte, pero poca reinversión en lo que sería la propia actividad, ¿no? En cuanto al front office, pues simplemente, como decíamos, un concepto de mucha artesanía e incluso se llegaba a decir que el precio lo pone el cliente y esto puedo asegurar que es verdad. Es decir, los propios clientes eran los que más o menos decían cuánto querían pagar, si encontraban satisfacción con el trabajo o no. Bueno, y llega un momento en el cual, pues
voy a decir que llega la crisis, o llega por lo menos un momento de reflexión en el modelo de negocio, ¿no? Que ya nos habíamos incorporado, pues mi hermano y yo, al despacho, y en un momento determinado, bueno, pues lo puedo contar sin temor, pues perdemos Carrefour, ¿no? Nosotros en su día llegábamos a Centros Comerciales Continente, luego con la fusión con Prica pues fuimos elegidos para llevar tema a nivel nacional de Carrefour, era uno de los clientes más importantes del despacho y, pues anécdota, pues por ejemplo, un día estábamos 12 abogados, cada uno en una parte de España, haciendo un pleito distinto del mismo cliente. Entonces, imaginaos de la noche a la mañana que nos dicen, oye, chicos, estamos encantados con vosotros, pero al tener solo una sede, nos tenemos que ir con Garrigues. Y en ese momento, pues el 10-15% de tu facturación se tambalea y se marcha, ¿no? Y tienes pues, a tus abogados, pues obviamente sin contrato laboral, ver qué hacer, ver qué no hacer, ¿no? Antes de comentaros un poco qué soluciones adoptamos, pues me gustaría ver, y lo uno ahora también con la situación presente, es qué hicimos, ¿no? Pues lo primero que hicimos fue un análisis más o menos macroeconómico, ¿no? De, oye, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Somos más o menos una boutique, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Queremos seguir como boutique? ¿Queremos especializarnos en el derecho empresarial y abrir otras áreas? ¿Queremos, pues yo qué sé, que nos compre un grande? Es decir, un momento de reflexión, ¿no? Pero para eso, pues, ¿qué hicimos? Un análisis, ¿no? Fue menos meditado que vamos a hacer ahora, pero bueno, desde luego que es importante que siempre antes de tomar una decisión, pues veamos el entorno para tomar pues la medida adecuada, ¿no? Entonces, en el análisis macroeconómico que he realizado, he obtenido los datos que salen del Instituto Nacional de Estadística. Son datos que solo hay hasta 2011 del mercado de despachos profesionales. Hay un decalaje importante en el año 2008, que es cuando salen las empresas de consultoría del estudio. Pero bueno, lo que podemos evidenciar, incluso en la proyección que ya he hecho yo a 2020, es que pues la crisis ha afectado a nuestro sector. Es decir, no cabe duda de que todo el mundo sale en prensa diciendo y aquí no pasa nada, estamos creciendo como siempre, etcétera, etcétera, pero yo pues me quedo con una frase de un compañero, del socio director de un despacho de Madrid, y me dijo, mira Enrique, solo hay dos tipos de despacho, ¿no? Los que estamos trabajando un 30% más para hacer lo mismo a mi facturación que hacíamos antes, o los que estamos trabajando los de antes y estamos facturando un 30% menos. Entonces, yo creo que es sintomático eso que comentaba, es decir, estamos hablando de una moderación en los ingresos, estamos hablando de una tensión en la rentabilidad, es decir, muchas veces venta de producción no tiene por qué ir tampoco de la mano, donde solo el único foco de costes que examinamos son los recursos humanos, y me apuráis un poquito también el tema de los alquileres, pero el resto de las cosas parece que no nos importan, y donde, sin embargo, a pesar de la crisis, pues ha habido un aumento de los competidores, y habéis visto pues, que los grandes despachos, pues el socio de no sé qué, el socio no sé cuánto, se montan su boutique y empiezan a competir con todo el mundo. El despacho pequeño empieza a aspirar a competir pues, con el medio y con el grande. El despacho grande sale a competir con el medio, ¿no? Nosotros nos ha pasado alguna vez que hemos presentado alguna propuesta y decir, oye, vais más caros que Garrigues. Digo, imposible. Imposible, porque fíjate, nosotros, tal cual, y es que el propio asesor jurídico nos ha dicho, oye, mira, aquí van los presupuestos, ¿no? Entonces, podéis imaginaros que si el grande baja, cada vez hay más competidores, encima hay unas ventas mucho más tendidas y hay menos producción, pues obviamente estamos en un mercado que no tiene demasiada buena pinta, ¿no? En cuanto a las tendencias, pues la tendencia tecnológica, y voy a hablar luego posteriormente, es que cada vez somos un producto o un servicio cada vez más comoditizado, es decir, en el que el cliente pues, presta un menor valor, una menor atención. No sé si ha tenido mucho que ver el tema de la incorporación de, yo qué sé, marcas low cost, como puede ser Legalitas o lo que sea, pero el abogado ya ha perdido el escalafón, por así decirlo, de respeto que tenía poco para el cliente final, ¿no? Incluso existen pues, softwares específicos que ya dicen que estudian la predicción de los resultados y que ya le metes tu problema y te va a decir con un éxito estadístico de un 90% qué es lo que va a pasar, ¿no? O bueno, pues ahora luego me referiré también, pero por ejemplo la cadena estadounidense Walmart, pues ya sabéis que ha creado una marca legal que vende en los supermercados. Eso también está pasando en Reino Unido, ¿no? A precios estándar totalmente comoditizados, ¿no? Entonces, que sepamos que esto todavía no ha llegado un poco a nuestro mercado, pero no tardará mucho, ¿eh? En segundo término, el tema normativo, pues hablaba la directora de Máster de Acceso, pues el tema de la colegiación. Yo creo que eso puede generar una serie de reducción en el número de abogados y no cabe duda que la subida del IVA pues también nos ha afectado a todos, ¿no? Es decir, cada vez eso genera muchísima más presión en precios. Las tendencias socioeconómicas, pues existe un empobrecimiento, entre comillas, o una bajada del nivel de rentas. Las grandes empresas se han ido deslocalizando del territorio nacional y cada vez entra menos inversión, aunque ahora, oye, vamos a ver si se invierte esa
tendencia o no, pero el caso es que el mercado, las señales, o por lo menos la sensación que yo tengo es que pues, va a ir por lo menos creciendo, pero de forma mucho más tendida de lo que hacía anteriormente, ¿no? En cuanto a las tendencias socioculturales, pues lo que estábamos hablando, es decir, el desprestigio un poco de nuestra profesión y, por supuesto, el que el cliente pues ya es el que te tiene que regatear los horarios. Nosotros siempre comentamos la misma historia. Tú te dejas un día la llave puesta por dentro en casa, viene un cerrajero o lo que sea y te cobra 300 euros y tú no le preguntas, oye, mira, ¿y esto por qué? ¿O dónde está la urgencia aquí? ¿O cuánto vale tu hora de trabajo? Sin embargo, un abogado te dice que, oye, su hora son 180 euros y estoy seguro que te va a decir, no, yo voy a pagar solo 60 porque es que el de al lado me lo hace por menos, ¿no? Análisis Porter, pues voy a hacerlo muy rápido. Los competidores, pues bueno, como sabéis, los competidores, sustitutivos, clientes, proveedores y rivalidad en el sector. Los competidores, pues hay una alta competitividad, es decir, entre nosotros pues estamos a torta limpia para ver quién se lleva el cliente, pues porque al final pues todos nos tenemos que conseguir el cliente, ¿no? El poder de negociación del cliente, bueno, más o menos razonable, es decir, el cliente grande ahora está apretando mucho en precio, ¿no? El medio, pues se puede jugar con un poquito más de tranquilidad y el pequeño, pues ahí tiene menos margen de negociación, pero repito, a determinado tipo de segmento de clientes donde el precio es fundamental en el driver de compra y si al final un señor lo hace por 5 euros menos la hora o por 500 euros menos en el proyecto, pues le va a dar igual si uno es mejor o peor abogado porque a lo mejor el precio es lo que le llama la atención, ¿no? Los servicios sustitutivos, de momento, como os decía, pues no hay demasiado, ¿no? Están las empresas de recobro, están las empresas más o menos también de servicios de asesoría jurídica low cost o lo que queráis, pero de momento no han entrado. Ahora, están llamando a la puerta, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El poder de negociación del proveedor, más o menos medio, ¿no? O sea, tampoco tenemos un gran poder de compra y, pues bueno, es algo, por así decirlo, que yo en nuestro caso, en el caso de CK Magán, pues sí que lo vamos a intentar mejorar y os comentaré un poco cómo, ¿no? Y sin embargo, la rivalidad entre competidores pues es absolutamente encarnizada, ¿no? Este escenario, pues obviamente no es demasiado halagüeño, ¿no? Sin embargo, sí que sigo entendiendo que hay oportunidades para todos, ¿no? Bueno, después de este análisis un poco aburrido que he hecho del mercado, vuelvo un poco a mi asunto, ¿no? Como decía Umbral, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo resolvimos esta crisis, ¿no? Pues se va a Carrefour, se va un 15% de nuestro negocio, no podemos controlar la prestación de nuestros abogados porque no teníamos relaciones laborales. En un momento determinado, ¿qué hacemos? Nos dejamos comprar, seguimos como boutique, abrimos un poco el área mercantil, procesal. Realmente lo que hicimos no fue tan medido, ¿no? Pero me gusta mucho coger pues, el sistema de liderar el cambio, ¿no? de Kotler, que dice, oye, primero es generar sentido de urgencia, ¿no? O sea, nosotros se va a Carrefour, no podemos aguantar los costes, o por lo menos, bueno, sin manteniendo la rentabilidad, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues buscamos coalición, ¿no? ¿Y qué abogados están dispuestos pues, a remangarse, por así decirlo, a liarse la manta a la cabeza y a ponerse con nosotros a vender, a tirar del carro, ¿no? Creamos una visión, oye, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser multidisciplinares, derecho empresarial, ser o una boutique. Entonces decidimos irnos a la multidisciplinariedad también por otra serie de aspectos. Por ejemplo, nosotros asesorábamos una empresa muy importante de ópticas, estaban encantados con nosotros, unos precios razonables. En un momento determinado nos entra un top 10 por la área de fiscal, el top 10 de fiscal pasa al mercantil y al tercer o cuarto año de repente hace un asesoramiento global. El Recursos Humanos, que suele ser nuestro cliente, pues nos dijo, oye, mira, estoy encantado con vosotros, tenéis unos precios muy competitivos, tenéis unos resultados estupendos, sé que con esta gente que va a entrar ahora mismo pues vamos a tener un peor resultado, pero, chico, me viene dada la dirección, con lo cual te tengo que dejar, ¿no? Entonces es donde vimos, oye, cuanto más grandes sean las bolas de facturación de procesal, de mercantil, de fiscal, de administrativo, más seguridad habrá para la bola de laboral y más venta cruzada se generará entre las distintas especialidades, ¿no? Comunicamos la visión, eliminación de los obstáculos, pues hubo gente, no voy a engañar, pues que al final salió del despacho y que, bueno, pues tuvimos que hacer una pequeña reconversión. Asesoramiento de triunfos, pues gracias a Dios conseguimos conseguir un cliente importante en el sector de retail que precisamente busca un asesoramiento multidisciplinar, no solo en laboral, con lo cual no fue rey muerto, rey puesto, pero bueno, al final el resultado neto fue en torno a un menos 3% nada más. Conseguimos construir sobre cambio y sobre todo anclamos esa sensación de urgencia, esa sensación de que cada abogado se tiene que preocupar por sus ventas, es decir, siempre nos gusta decir que cada uno de nosotros somos una cuenta de resultados, es decir, tenemos nuestros ingresos, tenemos nuestros costos y tenemos nuestra externalización de servicios a favor de otros abogados, ¿no? Eso pues, nos generó, por así decirlo, una reconversión importante y de éxito, ¿no? Y acudiendo un poco pues, al sistema de management del Analysis Center, ¿no?
son 5 puntas. En primer lugar, la estrategia, como os decía, despacho multidisciplinar, basado en un crecimiento pero rentable. Segundo, estructura organizativa, montamos departamentos contabilidad, de recursos humanos, de operaciones, administración y también de marketing, que lo hicimos de forma interna. Sistemas de dirección, pues invertimos en este ERP financiero, en un marco documental, de CRM, para tener pues tanto la rentabilidad de abogados, rentabilidad de clientes y poder tomar decisiones de una manera pues muy operativa, ¿no? La cultura, que esto es a mí una cosa que me gusta mucho, que dice, oye, ¿qué es la cultura empresarial? ¿No? Pues la definición perfecta es lo que pasa en el despacho cuando el jefe sale por la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en CECA cuando el jefe sale por la puerta? Pues realmente que la gente sigue trabajando, que hay muy buen ambiente de trabajo, que la gente viene a nuestro despacho cediendo a lo mejor retribución de lo que le podía pagar un Uría, un Garrigues o un lo que sea, pero pues sí, busca pues calidad en la prestación de trabajo, que haya una conciliación de la vida familiar y laboral y sobre todo que haya un plan de carrera, una posibilidad de crecimiento, ¿no? Y es ahí también donde las personas pues, gozan de la mayor relevancia, ¿no? Porque no cabe duda que nosotros en los servicios pues, somos las personas que componemos una empresa. No existe ni la marca, por así decirlo, aunque obviamente es muy importante, sino son el componente de la suma de todos los resultados de las personas que componen la firma, ¿no? Acudiendo a la misma definición y haciendo una comparación entre despacho 1.0 y el despacho 2.0, el concepto pues ya ha evolucionado un poco, aunque pueda parecer pretencioso, pues es el estilo CECA. Es decir, nosotros entendemos que tenemos un estilo específico, diferenciado de hacer las cosas. Atendemos mucho al cliente, somos muy flexibles, no nos preocupamos tanto de los fees, la rentabilidad, aunque obviamente intentamos, por supuesto, que siempre todo cuadre, pero tenemos una sensación de que nuestro cliente, por así decirlo, es nuestro aliado. No es una persona a la que viene, pues se le factura y se va. No. O sea, el cliente forma parte de nuestra propia empresa, nuestra propia cultura. La localización, yo creo que esto fue importante. Es decir, nosotros en el año 2004, 2005, hicimos ya estudios para cambiarnos de oficina y en el año 2008, si no recuerdo mal, nos cambiamos de oficina, ¿no? Fue una decisión muy importante para nosotros porque estábamos en unas oficinas, como decíamos, en unas viviendas que estaban en propiedad. Nos vamos a alquilar en 1000 metros cuadrados, a hacer un obrón espectacular, sobre plano, pero claro, ¿qué ganábamos, no? Pues ganábamos el que todas las personas que conformábamos la oficina de Madrid estuviésemos bajo una misma planta, con paneles totalmente visibles, todo el mundo veía lo que tenía que hacer, las secretarias no tenían que estar haciendo spinning con las escaleras y verdaderamente yo creo que esto fue uno de los aspectos más importantes dentro de lo que fue el cambio, ¿no? En Barcelona igualmente, pues estábamos en Gran Vía, pues nos fuimos a Diagonal. No vamos a la mejor zona, es decir, no vamos a la que decir montaña, ¿no? O mar, ¿no? Fuimos a la que no es la buena. En Madrid, pues no estamos en Velázquez, en la zona ahí de Barrio Salamanca, estamos un poquito más arriba, pero bueno, zona semi-prime al fin y al cabo, ¿no? En segundo lugar, el reclutamiento, y a mí esto me gusta mucho, hablamos ahora mismo de fútbol, pues empezamos a hacer cantera, ¿no? Empezamos a hacer un poco, no contratar a gente en los niveles medios de la pirámide, por así decirlo, de abogados, es decir, arriba está el socio, asociado, senior o lo que sea, y el junior, pues contratamos directamente desde el máster de Escuela de Negocios. Están 6 meses con nosotros, hay una selección natural, intentamos coger de máster especializados, por ejemplo, en laboral, pues tenemos 2 o 3 fuentes importantes de máster específicos de laboral, y luego ya entran con el plan de carreras y van creciendo. De tal manera que ahora mismo el 85% de nuestra plantilla es personal que se ha creado con nosotros desde cero, o prácticamente desde uno. Las contrataciones a nivel intermedio, pues alguna nos ha salido bien, pero por lo general suelen fallar. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas, pues exige, por así decirlo, un aprendizaje. Y la gente que viene desde fuera con ya pues el librillo, ¿no? Pues hay veces que no tiene un encaje perfecto, ¿no? ¿Y dónde hacemos fichajes? Pues hacemos fichajes principalmente en la parte de arriba de la pirámide, es decir, gente que aporte valor. Pues hemos hecho pues, la incorporación de un socio en Barcelona, a la oficina de aquí. La última ha sido una socia también en Barcelona, en el departamento de reestructuraciones. En laboral absorbimos un despacho que tenía un ex experto de trabajo pues, para el input del tema de la inspección, o un socio de 4 casas pues, que venía también para, obviamente, aportar ventas y aportar también el sistema de gestión un poco pues importante, ¿no? Hemos creado el área de nuevas tecnologías y startups, hemos creado el área también procesal, hemos creado el área mercantil, es decir, sabemos más o menos dónde tenemos que ir y nos queda ahora mismo pues, la asignatura pendiente del fiscal, que lo hacemos, pero necesitaríamos esa primera espada. En cuanto al back office, pues yo creo que ya lo he comentado, ¿no? Nuevas tecnologías, finanzas, operaciones y compras y recursos humanos. El marketing, para nosotros yo creo que es una cosa muy importante. El marketing apostamos en un momento en el cual ya se oía un run, pero dijimos, oye, esto suena bien, ¿no? O sea, vamos a aplicar, ¿por qué no funciona si funciona en la empresa, por qué no ha funcionado en un despacho de abogados?
Y lo que hicimos fue montar un departamento de marketing interno y de comunicación. Ahora mismo está compuesto por 2 personas, aparte luego de colaboraciones externas. Apostamos mucho por posicionamiento, por generación de marca, yendo un poco a las 4 Ps del marketing, pues yo creo que hemos innovado en los canales, es decir, oye, cómo llegan clientes al despacho, pues ya no funciona lo de suena el teléfono. Por supuesto va a seguir funcionando y a lo mejor es una de las cosas más importantes de lo que nos pasa, pero generando pues, una marca, generando un posicionamiento, vía de internet, referenciaciones, los propios abogados, venta cruzada, el hecho de que a lo mejor otros despachos, nosotros hemos crecido muy raro, ¿no?, en laboral, y otros, lo normal es crecer en mercantil o en procesal. Pues mucha gente que ha crecido en mercantil y procesal, pues confía en nosotros para los asuntos laborales, ¿no? Oye, mira, yo prefiero, en vez de meterme en este asunto, que me va a exigir muchas horas de dedicación y que a lo mejor no voy a estar actualizado, te lo derivo a ti, hacemos un referral fee y nosotros encantados, ¿no? Y el cliente, por supuesto, es tuyo, nosotros no te lo vamos a robar, pues esos sistemas a nosotros nos funcionan bastante. Y en cuanto al front office, pues 3 ideas, ¿no?, que nos gusta decir, que compartimos conocimiento, aportamos valor y generamos confianza. Puede ser algo muy etéreo, pero verdaderamente nosotros lo creemos y así lo implantamos. Y voy a ir también muy rápido, para que no se me pase el tiempo, por un poco pues, el canvas, ¿no?, de CK Magán, que ya sabéis que es un modelo de negocio que está pensado para empresas tecnológicas, pero que bueno, pues ya se ha ido extendiendo su uso pues, para cualquier tipo de empresas, ¿no? Si no se lee muy bien, pues disculpad, porque no había pensado que fuese tan clarito, ¿no? La propuesta de valor, pues somos un despacho de recurrencia. Hacemos operaciones, pero verdaderamente nos gusta que el cliente confíe en nosotros y que nos llame después del teléfono antes de que se genere un problema, más que nos llame a posteriori. Es decir, no estamos con el taxímetro encendido en el momento en que nos llaman, como a lo mejor puede haber pasado con despachos ingleses o lo que fuese, ¿no? La relación con los clientes es una relación muy estrecha, hay muchísima fidelización de nuestro portfolio de clientes y te hacemos un servicio, por supuesto, a la carta. Los canales pues serían B2B, B2C y B2B2C, ¿vale? A través de la página web, prescriptores, abogados y consultores. El segmento de clientes, pues yo siempre digo lo mismo, pues si vamos a una equiparación de un hotel, pues trabajamos las 5 estrellas, trabajamos las 4 estrellas, trabajamos las 3, no trabajamos las 2 y la 1. ¿Por qué? Porque al final el generar volumen tampoco tiene excesivo sentido si al final te va a requerir más personas. O sea, es mejor tener personas que tengan tiempo para dedicar a los asuntos que verdaderamente aportan valor al cliente, más que coger cualquier tipo de asunto que al final a lo mejor no tiene rentabilidad y le estás dedicando más tiempo pues, a un asunto de un señor que quiere vender un piso en Mallorca, más que luego pues, a tu cliente relevante que te está pidiendo un informe a la hora de urgente sobre cómo tiene que reestructurar su compañía, ¿no? Las fuentes de ingresos, pues tenemos igualas recurrentes, en primer lugar eran igualas omnicomprensivas, luego en un segundo modelo igualas consultivas con procedimientos aparte. Establecemos también un sistema de success fee, que eso nos encanta, porque compartimos el riesgo y ventura de las operaciones con nuestro cliente, eso genera mucha fidelización, incluso, oye, pues luego si se gana y solemos tener buenos resultados, al final obtienes una buena rentabilidad, y luego referenciaciones de terceros. Los costes, pues principalmente los recursos humanos, el tema de tecnología, marketing, alquileres, seguros y servicios generales. Ahora hablaré un poco de los costes. Los socios clave, pues otros despachos de abogados, headhunters, la red internacional en la que estamos y, bueno, pues los socios o abogados del despacho son propios socios del propio despacho, a pesar de que no tenga la condición como tal, ¿no? Las actividades clave y los recursos clave. Bueno, el resultado de nuestro management o nuestra forma un poco de hacer las cosas pues fue que 1, 2, 3, 4, 5 son 2011, 12, 13, 14 y 15. Pues hemos pasado desde 3 millones más o menos 100.000 de facturación hasta unos 4.600.000, que es lo que se espera que hagamos en el año 2015. No nos importa, veréis ahí, por ejemplo, que en el año 2012 al 13 pues crecimos solo un 2. Bueno, pues es que no tenemos ningún problema. Es decir, yo creo que nos hemos metido todos los despachos en una dinámica, en un sinapismo de querer ser todos anglosajones y crecimiento es un 10% todos los años, pues si no, no funciona el sistema de carreras, ¿no? Los socios de arriba, luego hay que despedir a gente. Bueno, nosotros nos gusta un corte mucho más inglés, mucho más, francés, mucho más alemán de la concepción de la asesoría jurídica, donde son despachos rocosos que van poquito a poquito, donde tenemos totalmente medida nuestra rentabilidad y donde pues, oye, todos los abogados participan de los beneficios y si verdaderamente pues, no los hay por un momento determinado, pues obviamente todos apoyamos a esa medida con el tema de los variables, ¿no? Y sin más, pues ¿qué sería el futuro de CK Magán? Es decir, ¿dónde creemos que debemos poner un poco el énfasis en este modelo un poco de negocio y al hilo de la estructura de mercado actual? Pues nuestra idea sería seguir un plan estratégico. Esto es fundamental. Nosotros antes no lo hacíamos, ahora lo hemos empezado a hacer y un plan estratégico lo que tiene es
alineados a todo el mundo con las decisiones que se toman, todo el mundo se blinda, por así decirlo, para cumplir los objetivos, se vincula la retribución a ese plan estratégico y al final todo el mundo rema en la misma dirección. Eso es fundamental. El plan estratégico, como decíamos, es de crecimiento, seguimos aportando por las nuevas tecnologías, todos nuestros abogados tienen portátiles, todos nuestros sistemas permiten el teletrabajo, ¿vale? Si en algún momento determinado, pues una persona, pues yo sé, tenemos ahora muchas madres, gente en reducción de jornada, se puede ir a trabajar desde casa. Oye, que hoy no vengo, que me viene el carpintero a casa, pues trabajas desde casa. No hay ningún problema, porque se puede hacer la imputación de horas desde allí, puedes tener acceso a todos los sistemas y puedes tener acceso también a toda la documentación. Nuestro objetivo es aumentar la clientela internacional, teniendo en cuenta pues, que el mercado nacional pues, es importante, pero no debe seguir a ser el único y exclusivo, y entonces nosotros tenemos que ir creciendo, queremos que sea un 15% de nuestra facturación en 3 años, y luego el crecimiento en fiscal, que es, por así decirlo, la pata que tenemos, pues, por así decirlo, como nuestros deberes, ¿no? Aunque obviamente sí que damos ese asesoramiento. ¿Y qué es lo que diría yo que es el futuro o la tendencia del mercado? Pues bueno, aquí citando a Jordi, pues obviamente dice que la innovación de los despachos se patria con una condición ineludible, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, como os he dicho, el mercado ha cambiado, ¿no? Entonces el despacho que no sepa innovarse, pues por así decirlo, va a pasar dificultades. Hemos visto que los despachos es difícil crecer, pero es mucho más fácil de crecer. Y vemos gente que crece exponencialmente y de repente estalla, se pagan los socios y se deshace el despacho como un azucarillo, ¿no? Con lo cual, o tenemos esa cultura interna que hace esa selección natural de abogados y hace esa selección natural de clientes, o si no, pues podemos tener un poco de tambaleo en nuestras cuestiones, ¿no? Importante, ¿no? Clifford Chance, por ejemplo, lo que hace es una tendencia de offshoring y se lleva el asesoramiento jurídico a la India y que esté más o menos estandarizado, ¿no? ¿Esto qué genera? Pues bajar los ratios y al final pues pueden barrer el mercado. Con lo cual, ojo a la comoditización de los servicios, ojo también a ASEX, que es lo que estaba comentando, de Walmart, que saca servicios de asesoramiento jurídico para vender ya en supermercados, ¿no? No quiero ni contaros el tema de los software, estos de predicción de resultados, incluso este tema de los supermercados ya lo está haciendo otro supermercado en Reino Unido, donde al final también está vendiendo, pues yo qué sé, divorcios pues a no sé cuántos pounds, ¿no? Importante, grandes despachos, pues hablamos de GES Document, línea blanca o low cost del despacho Cuatro Casas, Lexer, línea blanca del despacho Broseta, es decir, los propios despachos grandes, pese a que jueguen por supuesto más a margen que a volumen, otros no, o sea, Garrigues por ejemplo juega más a volumen que a margen, están generando marcas blancas con muchísima facturación para no perderse pues esas 2, 3 estrellas, 1 estrella que decía antes con la recuperación de los hoteles, ¿no? Y otros modelos que han crecido exponencialmente basados en economías de escala. En primer lugar, pues nuestros amigos de Arriaga Asociados, que en Madrid pues ya solo ves 2 noticias en las marquesinas, ¿no? O los modelos de Victoria's Secret o el señor Arriaga vendiendo preferentes, ¿no? O eventos de preferentes. Pues, oye, pues son modelos que, pese a que hablaba con Jordi esta mañana, que a lo mejor pues pueden tener una vida limitada, pues al final, joder, son modelos de éxito, no cabe duda, ¿no? O sea, un tío de repente ve una oportunidad en la que un porrón de clientes están teniendo una necesidad de un asesoramiento, pues oye, monta un sistema de economía de escala con un importe muy bajo, un success fee yo creo que razonable, sabiendo que esos temas normalmente se solían ganar y luego ya pues a escala pura y dura, ¿no? ¿Se sabrán reconvertir bien o mal? Bueno, pues mi opinión es que no lo están haciendo del todo bien y que esto tendrá una vía temporal. Pero bueno, el caso es que ahora mismo dicen que están facturando 20 millones de euros, ¿no? Quien los pillase, o sea, decir que es muy importante, ¿no? Y en cuanto al volumen, no tanto de clientes, sino volumen de asuntos, pues hablamos de los compañeros de Chávarri y Muñoz, ¿no? Que no sé si habéis oído hablar de ellos hasta que se han enfadado los socios y no sabemos qué va a pasar con el despacho, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estos señores vieron la misma oportunidad por la cara inversa, ¿no? El yin y el yang. Estos señores vieron que había muchísimos hipotecarios, muchísimas reclamaciones en masa de los propios bancos y lo que hicieron fue pues, un modelo estandarizado de operaciones donde pues hay, me lo invento, 10 tíos dedicados a declinatorias, 10 tíos dedicados o 10 procuradores contratados con el propio despacho, 10 tíos dedicados a pasar procesal y 10 tíos encargados de hacer ejecuciones, ¿no? Y hablaron luego en masa con todos los bancos para decir, oye, dame todas las ejecuciones hipotecarias que tengas que te voy a cobrar. Las que sean de esta banda de cifras, 400 euros. Estas, 700. Estas, 1.500 y luego un porcentaje de éxito sobre recuperación. Y además consiguieron reducir los plazos de recuperación y de tramitación de los asuntos, dicen entre un 30 y un 50%, ¿no? Pues obviamente todos los despachos que teníamos a lo mejor clientela de ejecuciones hipotecarias y tal y cual, pues prácticamente los hemos perdido y estos señores se han comido el mercado. Luego es verdad que se han enfadado y repito, no sé qué pasará con ellos, lo he perdido un poco la pista, ¿no? ¿Qué hicieron bien? Estos señores sí que intentaron reconvertirse de alguna manera.
Y lo que hicieron fue, pues todos los beneficios que estaban generando año a año lo invertían en comprar un equipo. Pues, por ejemplo, el departamento laboral lo compraron de MLA, ¿no? Y al final pues tenían un departamento laboral. ¿Por qué? Porque cuando finalice este frenesí de ejecuciones hipotecarias, a lo mejor pues ya tenían montado pues esos huevos en distintas cestas, ¿no? Que al final te permite tener diversificación en tu cartera, ¿no? Otras cosas más importantes, ¿no? A ver, los costes, que yo antes lo hablaba, los costes solo nos damos cuenta del coste de personal y en todo caso del coste de los alquileres, ¿no? Que a lo mejor hemos pedido que no nos actualicen, oye, no me publiques el IPC, bueno, pero ¿y qué pasa con el resto de los costes? O sea, ¿qué pasa con los seguros de responsabilidad civil? ¿Qué pasa con los servicios y suministros? ¿Qué pasa con la mensajería? ¿Qué pasa con la telefonía? ¿Qué pasa con el suministro de IT, de comunicaciones? No le prestamos atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos micro despachos, micro unidades, donde al final no tenemos poder de compra, no tenemos poder de negociación. Bueno, yo acabo de terminar un máster, mi business plan es precisamente esto, es decir, es una central de compra de servicios y suministros para despachos de abogados y asesorías jurídicas, bueno, despachos de profesionales en general, para ganar capacidad de compra, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente reduzcamos muchísimo el precio unitario y al final, ¿por qué no vamos a colaborar entre despachos para algo que no aporta valor? Entonces, eso es muy importante, es decir, externaliza todo lo que no sea relevante en tu cadena de valor y céntrate en lo que verdaderamente sea esencial. Y por último, el tema de la diversificación, ¿no? Es decir, hay que especializar a los abogados en un área en concreta y ya hay que hacer una especialización de segundo grado en cuanto a área en segundo sector. Es decir, es muy importante que los abogados conozcan la nomenclatura, conozcan el know-how, conozcan incluso el modelo de negocio de sus clientes, porque entonces es donde verdaderamente vas a aportar valor. No tanto soy especialista en fiscal o soy especialista en laboral. No, céntrate en lo que va a querer tu cliente, ¿vale? Y, por supuesto, segmentación de clientela. Eso es fundamental, ¿vale? Para saber por dónde tienes más rentabilidad, dónde tienes más rentabilidad, dónde tienes más recurrencia de clientes, dónde los pierdes, dónde los ganas, etcétera, etcétera. Y, por último, como decíamos, el personal es la valía fundamental de nuestro modelo de negocio. Un plan de carreras, una retribución que sea fijo y variable, que ese variable no sea solo ventas individuales, sino sea ventas individuales, de área, por así decirlo, y de despacho, blinda a la gente con el modelo de negocio, blinda a la gente con el plan estratégico y, por supuesto, pues genera muchísima ventaja competitiva. Y sin más, pues nada, agradeceros la charla de esta misma mañana y estoy a vuestra disposición pues, para cualquier tipo de pregunta que queréis realizarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, no solo por tu clara exposición, sino por destaparnos las cocinas de CECA, porque no es habitual en el sector, entre los despachos, que se hable en un foro abierto, más allá de las pequeñas tertulias de café, como dicen los franceses, o las comidas, que se hable sobre las cocinas, las interioridades, el crecimiento y errores y éxitos del crecimiento de un despacho. Por lo tanto, te agradezco personalmente y creo que te lo agradezcan el haber explicado cosas que son, en definitiva, interioridades y, por lo tanto, te has quedado en ropa interior en algunas ocasiones. Por lo tanto, gracias. Vamos bastante bien de tiempo, por lo tanto, te has ajustado perfectamente al tiempo. Abrimos un turno de preguntas, debate. Tenéis a Enrique para preguntarle lo que queráis. Tenemos un micro por si queréis, si no, a viva voz. Invito también a nuestro Carlos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Quieres a mí? Sí, espera. El reclutamiento, índices de calidad. ¿Qué haremos ahora con estos 2 años del examen? ¿No hay examen? ¿Qué haremos? Bueno, nosotros normalmente siempre reclutamos de máster de escuela de negocio, en el laboral, especializados en laboral, mercantil y procesal, por así decirlo, y fiscal, pues ya derecho empresarial, ¿no? A nosotros no nos da tanto miedo el contratar a un compañero que todavía no ha pasado el máster de acceso, o el examen de acceso. Es decir, el 30 de mayo pues ahora tenemos 3 compañeros que van a hacer el examen. Bueno, de momento no nos ha pasado, pero ha habido una oportunidad, no nos ha pasado que haya suspendido nadie, ¿no? Pero el único impedimento es que no pueden ir a sala, no pueden firmar un recurso, pero de alguna manera pues ellos pueden hacer su desempeño, ¿no? Yo creo que al revés, o sea, para el alumno es muy importante que el despacho haya confiado en él en un momento a lo mejor en el que no podía pues, tener un desempeño profesional libre, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es que pues, los grandes despachos normalmente antes contrataban a abogados a paladas, ¿no?
y era muy difícil pues, aspirar al talento, y ahora mismo pues, hay una oportunidad de oro, ¿no? Es decir, yo lo que veo pues, en el máster, a lo mejor, o los 2 o 3 másters de laboral donde yo doy clases y donde suelo captar a los nuevos alumnos, si yo me muevo rápido, si te mueves rápido, eres capaz de coger a alguien que luego le ha hecho oferta a Uría o luego le ha hecho oferta a Garrigues, y en ese momento en el que ya está blindado contigo, pues no se va a marchar, ¿no? Importante y problema también, al crecer el mercado, mi opinión es que otra vez los grandes van a empezar a picar de despachos medios, ¿no? Y ahí vamos a tener un pequeño problema para pues, blindar a la gente en la que íbamos invirtiendo 2 o 3 años, ¿no? Por eso es importante pues, el que exista un plan de carreras, que ellos vayan viendo que, oye, pues, a dónde pueden aspirar, y es importante también pues, la cultura empresarial, ¿no? Porque el gran despacho llama mucho la atención, mola mucho trabajar en Garrigues, mola mucho trabajar en Clifford Chance, pero todo el mundo suele tener amigos que salen a las 2 de la mañana de trabajar, que salen a las 11, que tienen que estar trabajando un domingo, y eso para las generaciones ahora mismo nuevas, que no sé si son ninis, X, youtubers o lo que sea, estoy perdido un poco en eso, la realidad es que le dan muchísimo valor, pero muchísimo valor. Y después, solo una cosita. Bueno, aparte de que no soy abogada, soy secretaria jurídica y doy siempre una charla en el Colegio de Abogados sobre la innovación tecnológica en el despacho de abogados. Y uno lo que has dicho tú es que, como si fueras un grupo de compra, ¿no? Yo había trabajado en una empresa que era un grupo de compra y sacamos buenos precios. Los colaboradores, voy a hacer una anécdota, es tontísima, ¿no? Siempre les digo a las alumnas que son secretarias jurídicas y futuras secretarias jurídicas, ¿alguien sigue utilizando el burofax? Y me dicen sí, y digo, no podéis hacerlo, es un pecado. Y decían, ¿por qué? Primero por el coste de dinero. Y después que tenemos, por ejemplo, aquí hablo en Barcelona, un servicio que es Logalty, que es la mitad de precio, es lo principal, y luego con... Claro, y la gente... Yo lo digo para vosotros, no solo miráis vosotros, sino que tiene que mirar todo el personal. Vamos a comprar, o en qué podemos ahorrar. Porque esto es una anécdota y dices, total son 10 euros menos, pero claro, multiplicado por los burofaxes que llegamos y que estamos sentaditas en nuestra mesa, que no tenemos que aguantar a la señora de correos. Yo solo con eso ya, es que ya me lo pagan. Pero lo del grupo de compra, yo veo que os falta un poquito en los abogados, ¿eh? Vamos a comprar y no compramos juntos. Sin duda, ahí un poco la oportunidad del negocio, ¿no? No, tienes toda la razón, es decir, mi suegro es notario y dice, oye, pero los burofaxes nos han quitado muchísimo negocio, y ahora pues que ha salido temas de certificación digital, en Cataluña tenéis Lleida.net y en Madrid pues hay también otros competidores, pues al final mandar un burofax o una certificación digital pues te cuesta menos de €1, ¿no? Entonces, obviamente, pues nosotros ahora ya todas las reclamaciones de cantidad tenemos procedimentadas un poco el planteamiento, pues ya utilizamos este tema de nuevas tecnologías, ¿no? El tema de la colaboración entre despachos, yo creo que estamos muy acostumbrados a competir tanto entre nosotros que no somos capaces de evidenciar que de alguna manera podemos ayudarnos, ¿no? Y bueno, pues obviamente los despachos grandes a lo mejor, fíjate, tienen esto mucho más interiorizado. Porque yo veo colaboraciones entre despachos grandes y nadie es el de quien caen los anillos, ¿no? Y sin embargo, los despachos medios, los despachos un poco más pequeños, pues no solemos colaborar entre sí, ¿no? Y es una pena, ¿no? En este tema de las compras, pues bueno, obviamente el volumen hace pues, descender el precio unitario. Ha habido algunas oportunidades de gente que se ha lanzado, han salido razonablemente mal, y bueno, pues a lo mejor se queda en un plan de negocio que luego no se desarrolla, pero bueno, yo me creo mucho el producto, ¿no? ¿El micro lo tenéis? Si no, ya hablamos pasado. Sí, gracias por la presentación, me ha encantado. En cuanto a lo que acabamos de comentar de asociación entre despachos, ¿qué recomendaciones, si es posible, comentes entre los despachos, por ejemplo, recomiendas? Por ejemplo, el tipo, realizar un contrato a largo plazo, una operación puntual, el cobro de la facturación que hagas al cliente de los próximos 2 años. ¿Qué recomendaciones o qué os habéis encontrado? ¿Entre despachos te refieres? Sí. El bueno, paso de temas. A mí, personalmente, creo que es algo que funciona mucho mejor en Barcelona que en Madrid. Es decir, en Barcelona hay como unas ruedas, ¿no? Pues un compañero se dedica a procesal, otro a mercantil, otro a fiscal, otro a laboral, en despachos distintos, y se van derivando asuntos, ¿no? Eso en Madrid no es tan común, ¿no? ¿Cómo funcionar?
totalmente libres con lo que quiera el despacho. O sea, hay despachos que al final te referencian asuntos, oye, yo quiero que lo lleves, que el cliente esté contento y que no se vaya a un Garrigues para que a lo mejor luego me huele el cliente. Oye, con respeto, por supuesto, a los despachos grandes, que todos somos amigos y compañeros, ¿no? O sea, al final es un sistema mucho más abierto, ¿no? ¿Yo con qué me encuentro más cómodo? Pues que exista un referral fee. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, con nuestro despacho, pues la gente nos referencia asuntos, pero nosotros no solemos referenciar tantos, pero nuestro modelo de negocio es un poco crecer, ser multidisciplinares, con lo cual, si el tema lo podemos llevar nosotros, no lo vamos a derivar a terceros, solo son problemas de incompatibilidades o a lo mejor pues que no interesa, pues un cliente a lo mejor que puedes intentar tocar dentro de X tiempo, ¿no? Y me gusta mucho el referral fee o la comisión por venta, porque al final estás retribuyendo también al compañero de alguna manera el esfuerzo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, pero no digo ya entre compañeros, sino a los abogados, a nuestras secretarias, por ejemplo, pues si nos traen un tema, pues reciben una comisión. ¿Por qué no? Hola, ¿qué tal? Bueno, me ha encantado todo lo que has comentado, yo lo comparto y también he hecho el mismo análisis en mi despacho. Y en relación a los clientes internacionales que has mencionado, bueno, nosotros también nos lo hemos planteado y aquí yo creo que hay un problema y no sé vosotros qué pensáis o si os lo habéis planteado ya encima de la mesa. La empresa multinacional acostumbra a buscar marca y coartada, ¿no? Entonces, el director financiero, el director de recursos humanos se basa en informes de marca. ¿Os habéis planteado cómo luchar con eso o cómo competir con eso? Gracias. Yo creo que has tocado, por así decirlo, en el talón de Aquiles, ¿no? de los despachos medios, ¿no? Al final, pues tienes toda razón. O sea, los núcleos de decisión y el efecto un poco paraguas pues nos hace mucho daño, ¿no? A los despachos medios, en el sentido de que, oye, tengo una gran operación, sé que me la vas a llevar estupendamente bien, sé que voy a pagar un X% menos, pero no te la puedo dar, porque si yo te contrato a ti, el que está poniendo su piel en el proyecto, pues es el director de asesoría jurídica, ¿no? Si yo mando a un banda 1 de Chamber Partners, oye, la culpa la tuvo el juez o la tuvo la administración, ¿no? Entonces eso es un problema, pero primero, oye, pues posicionarse bien en este tipo de directorios, que nosotros la verdad es que no hemos prestado nunca jamás atención y poco a poco estamos intentando hacerlo y nos está costando Dios ayuda, pero bueno, al final, después de comulgar con muchas ruedas de molino, pues vas apareciendo y vas saliendo. Y en segundo término, también existe muchísimo cliente medio internacional, especialmente en Barcelona, que necesita asesoría jurídica y no suele a lo mejor mirar tanto la marca, ¿no? Pues para un determinado tipo de asunto, ¿no? Y al final pues el blindarse aquí con un buen asesoramiento o con una referenciación de despacho extranjero pues puede generar cierta recurrencia. Nosotros, como os decíamos, estamos trabajando en este modelo. Por supuesto, primero tienes que preparar internamente, o sea, si no tienes gente que hable inglés, pues ¿para qué vas a ir al extranjero? Si no tienes un dossier en inglés, pues no vayas, no tienes nada que aportar. O sea, primero estudia bien de puertas hacia adentro y después proyecta hacia afuera. Por eso hablamos un poco del tema del plan estratégico, pues que las cosas tienen que ir medidas y con un sentido, ¿no? Bueno, me ha encantado, tú también te lo digo, tu exposición me ha parecido muy ilustrativa y te lo agradezco y te lo agradeceré luego. Una pregunta como directora del máster. Porque dices, yo capto cuando voy a dar clases, ¿no? ¿No os habéis planteado también la posibilidad de hacer la captación a través de las prácticas que obligatoriamente, porque pienso que también es una oportunidad, que obligatoriamente hace ahora que tengan que hacer los másteres de abogacía? Sí, bueno, he comentado que normalmente captamos pues donde doy clases o donde da clases mi socio Juan Linares, etcétera, pero también, por así decirlo, tenemos pues alumnos de distintas escuelas de negocio o másters y tal que vienen a hacer las prácticas, ¿no? Y al final solemos tener un poco de sobredimensión de compañeros en los niveles de Junior 1, ¿no? Pues para precisamente que haya una selección natural, ¿vale? Se habla, por supuesto, con el alumno o con el abogado porque oye, pues es una selección pues que en fin, pues puede ser un poquito dura, en el sentido de que está sometido más o menos a examen, etcétera, pero bueno, siempre con una solidaridad, ¿no? Entonces, eso también lo solemos hacer, pero
mi experiencia, oye, puede ser temporal o excepcional, pero mi experiencia es que estar con la gente en clase ayuda mucho. Entonces, te permite saber quién seleccionar, porque los currículums a nivel medio-bajo, es decir, de inicio, son todos iguales o son todos prácticamente iguales. Es decir, el tener un máster ya no es qualifier, por así decirlo, o sea, es simplemente algo estándar. Todo el mundo va a tener un máster de aquí a 5 años. Lo importante es ver qué máster tiene, es un máster único, es un máster doble, tienes idiomas. Entonces, al final, el poner caras y ojos a las personas que verdaderamente pensamos que incluso van a ser más proclives a la cultura de despacho, pues estar ahí ayuda mucho, ¿no? Y digo la cultura pues es muy importante, es decir, nosotros, a lo mejor un señor o una señora que es bilingüe en inglés, pues nos gusta, porque obviamente da solución a muchos problemas, pero sabemos que es carne de cañón de un gran despacho. Entonces, tiene una parte buena y una parte mala. Nos gusta a lo mejor más la gente que viene pues, con una forma de afrontar las cosas, con un dinamismo, con una proactividad, que a lo mejor no hable también inglés o no tenga 3 idiomas, porque sabemos que esas personas sí que van a permanecer en la estructura de CECA, ¿no? Pero cuando me dices que hacéis lo de las prácticas, yo me estoy refiriendo, porque es lo mismo, o sea, tú cuando dices, me gusta conocer la gente, cuando hago de profesor, si no es también interesante a través de las prácticas obligatorias dentro del propio máster, que no sé si te estás refiriendo a esas, sí. A unas prácticas externas. No, nos referimos siempre a prácticas de máster, o sea, tanto las de práctico en el momento de que estás en la carrera, como luego a las de acceso a la abogacía, o yo qué sé, pues el máster, pues el ISDE, por ejemplo, Madrid y Barcelona, pues solemos coger alumnos, y bueno, yo me sé un poco más lo de Madrid porque estoy más metido ahí, pues con el CEF, con el máster de Garrigues, con el máster de Universidad de Navarra y con el máster de ICADE, ¿no? Solemos tener, como os decía, pues chavales que vienen ahí cada 6 meses, los que son buenos se les prorroga 6 meses más y luego ya pasan al plan de carrera. El que es totalmente outstanding desde el primer momento, pues ya pasa al plan de carreras inmediatamente, ¿no? Y un poco como os decía, el laboral, que es lo que podemos tener un poco más rodado, pues el 85% de nuestra plantilla empezamos nosotros desde cero. Gracias. Si os parece, pasamos a la siguiente ponencia con Carlos Vicente, bajo el título ¿Cómo contratan las empresas a los despachos o abogados externos? Sin más preámbulo, presento biográficamente a Carlos y él mismo, si lo tiene bien, y ampliará su experiencia. Carlos es abogado con más de 10 años de experiencia en multinacional de consumo, especializado en publicidad y nuevas tecnologías, y actualmente responsable de compras y marketing and sales y ventas para Europa del Sur en Danone. Inversor, además, tiene una faceta de inversor y asesor en startups vinculadas con las nuevas tecnologías y el mundo digital. Gracias, Carlos. Cuando tú quieras. Gracias a ti, Jordi. Buenos días a todos. Verdaderamente es un lujo estar aquí esta mañana y compartir un ratito con todos vosotros. El tema sobre el que yo voy a hablar es cómo contratan las empresas los servicios legales. Mientras preparaba el contenido, me di cuenta que, más allá de entender cómo contratan las empresas los servicios legales, es casi más interesante entender qué no saben valorar las empresas a la hora de contratar los servicios legales. Y eso está muy relacionado con el valor, el posicionamiento, la diferenciación. Lo iremos viendo más adelante. La mala noticia que tengo es que no hay una fórmula secreta, no hay una fórmula única para vender más. La casuística es súper amplia. En función del interlocutor que tengas, del tipo de mercado, de tu portfolio de productos, puede ser que vendas más o menos. Lo que he intentado en el contenido es, durante la experiencia que tengo, tanto en el sector legal como en el de compras, es intentar fijarme en aquellas cosas que he identificado que hacen bien y en aquellos errores que cometen para intentar plasmarlo en esta presentación. Vamos a intentar responder algunas preguntas. La primera de ellas es ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos en la sabana africana, cazamos, somos los más rápidos, los más listos, los más inteligentes, pero de repente... Pues de repente, como explicaba el compañero, perdemos el cliente, nos quitan el pan de la boca. Solo en el 2012, en Estados Unidos se invirtieron casi 500 millones de euros en startups legales. Casi todas de ellas lo que tienen en común es que han reseteado la cadena de valor, han cambiado la forma de entregar los servicios legales, el delivery, basándose en palancas de estandarización y sacando provecho de las nuevas tecnologías. Dejadme que os muestre un vídeo que resume
es de UK, pero se puede extrapolar casi al 100% lo que está pasando en el sector legal en España. Los expertos hablan de que estamos en un contexto VUCA, un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Al final, frente a este contexto, básicamente tenemos dos opciones. Ser un máster, intentar sacar provecho de esta situación, o ser una víctima, esperar que la economía se recupere, que los clientes vuelvan, ponerle una vela a San Pancracio, pero todo esto lamentablemente no sirve. Estamos en un red ocean. Al final, cada cliente que tú captas, se lo estás robando a tu competidor. Incluso yendo más allá, cada vez más tu competidor ya no es solo el compañero o el despacho, incluso las propias empresas cada vez más con recursos internos intentan prestar el servicio, sobre todo los servicios que son estratégicos. Lo que se está externalizando es lo que no es core business. Las empresas se dan cuenta de que captando gente desde la universidad los pueden formar y absorben rápidamente todo el valor y todo el conocimiento del mercado. Porque al final, lo hemos comentado, las skills técnicas ya no sirven. Lo que tú buscas son más soft skills, idiomas, capacidad, un conocimiento de las finanzas y del negocio que hace 10 años nadie tenía. Necesitas un compañero, un abogado que tenga una visión de negocio mucho más amplia y lamentablemente hay despachos que sí, pero hay otros que se han anclado en un modelo antiguo que más allá de la parte técnica no son capaces de identificar una necesidad de negocio que es clarísimamente evidente. Blue Oceans, muy complicado, francamente, pero lo que sí que podemos hacer es que con las necesidades que hay, ponerlas de relevancia, intentar hacer las cosas de forma diferente, con nuevas tecnologías, con nuevos métodos y a dar una propuesta de valor diferencial. Vamos a intentar responder a todas estas preguntas, no está nada mal. ¿Cómo puedo obtener más rentabilidad? ¿Qué puedo hacer para que me contraten más? ¿Cómo funciona el proceso de toma de decisión y qué debo evitar? Empezamos por la primera.
Esta es la ecuación de rentabilidad. Al final, rentabilidad es precio menos costes totales por volumen. Si vamos a los costes totales, lo hemos comentado un poco, al final los costes son costes fijos, son costes tangibles, la ubicación, el software, los POSITs, todo. Pero el coste real, cuando hablamos de servicio y no de producto, son los costes laborales. Al final, que tú pagues 100 por una persona o pagues 200 por 2 personas, no importa. Lo que importa es que cada euro que tú inviertas en esa persona, en línea con lo que hablabas de la carrera, es que el tío esté motivado, que el tío te performe al 200%. En cuanto al volumen, aquí hay como dos tendencias o dos posicionamientos. Tú puedes elegir pintar 2 o 3 cuadros al año y venderlos muy caro, a muy alta rentabilidad, o puedes hacer 1000 cuadros al año e ir a volumen y ser una commodity. Mi opinión personal es ir a valor. Es más, al final no es tanto cuántos clientes tengo, sino qué tipo de cliente tengo. Uno, el cliente lo tengo fidelizado, el cliente me gusta su marca, el cliente me paga. Si tienes la capacidad de elegir, esto es un tema personal de cada despacho, pero yo soy más partidario de ir hacia volumen y tener no muchos clientes, sino los clientes que realmente necesito tener y yo quiero tener, si puedo elegir, lógicamente. En la parte de abajo hablamos de coste, costes fijos, hay intangibles, hay nuevas tecnologías que te ayudan a abaratar ese coste y estoy de acuerdo con la compañera de que hay unas ineficiencias bestiales, pero no solo en el sector legal, y hablo por experiencia, en cualquier sector. Los costes más grandes de una empresa es el personal en ambos sentidos, a nivel de optimizarlo y a nivel de que muchas veces no es tanto lo que pierdes, sino lo que dejas de ganar por tener a un tío o tener a otro, ¿vale? El precio, lo comentaremos más adelante, hay que tener una política muy clara de precio, hay que ser coherente. Si tocas mal la palanca del precio, tiene una elasticidad, pero más allá de esa elasticidad puedes perder la opción de compra. Y lo más interesante es la parte superior, ahí es donde tienes que intentar ampliar al máximo posible el gap. Si tú eres capaz de trabajar el valor real, el valor percibido y la preferencia, vas a poder vender mucho más. Al final tienes que intentar no tanto ir a coste o a precio, sino a cuánto puedo pensar que mi cliente, que mi proveedor va a pagar para el servicio que le estoy prestando. Si os pregunto qué es el valor, aquí tenemos la ecuación, la definición. El valor pueden ser cosas muy diferentes. Para mí el valor puede ser que me pregunten por la familia, para otro puede ser que mientras estás esperando te sirvan un café, puede ser la imagen, pueden ser multitud de cosas. La palanca del valor y de los costes se puede jugar de distintas fórmulas. La que más interesa o la mejor es la de intentar alcanzar el máximo de satisfacciones del cliente reduciendo el coste. Dejadme que comparta con vosotros el caso que comenté con Jordi la última vez que nos vimos. No es un caso muy sexy, pero es un caso real. En 2010 asumí la responsabilidad del área mercantil y societaria para varias divisiones en la compañía y dentro de mercantil y societario había un área que era el cobro de morosos, la deuda. En 2009-2010 se había disparado enormemente y teníamos morosos a punta pala. Los clientes internos nos pedían una solución técnica para poder recuperar la deuda porque realmente se nos quedaba pillada muchísima pasta. Teníamos un proveedor que era uno de los primeros que empezó a trabajar con el modelo de Success Fee y por eso lo cogieron. Y bueno, el primer mes que estaba trabajando recibí una carta, lo cual ya me chirrió bastante mentalmente porque hacía mucho tiempo que era una carta física. Y el señor este me pedía instrucciones para interponer la reclamación de cantidad. Bueno, seguí trabajando y al cabo de la semana me volvió a enviar otra carta diciendo, oye, ¿me puedes decir más formal? Lógicamente, ¿me puedes dar autorización? Entonces, al final, como me creó un cortocircuito mental tan grande, lo llamé y le dije, a ver, porque al final morosos no era algo ni relevante ni estratégico, era la última de mis prioridades. Y le llamé pues para entender un poco qué tipo de servicio hacía, cómo trabajábamos. Y bueno, lo curioso del tema es que al otro lado del teléfono me encontré, con todos los respetos, pero un tío viejuno, ¿sabes? Al final... que hablaba un lenguaje muy antiguo y le dije, ¿me puedes enviar un mail cuando tengas estas cosas? Y yo te doy el go. Además, cuando trabajas mucho para marketing, incluso tienes un lenguaje que era totalmente antagonista al mío y al de mi equipo y al de mi gente, con lo cual era como un cortocircuito muy, muy grande. Y el señor me decía, sí, yo te voy a enviar un mail. El mail era una copia de la carta física, con lo cual... Pero el tío me dice, pero yo te voy a enviar la carta. Bueno, a raíz de esa reflexión pensé, vale, si este es el chacal, la máquina que tengo para negociar extrajudicialmente, digo, tengo un problema grave porque tengo un coste de oportunidad enorme. Montamos un tender muy rápido, había empresas muy grandes, más pequeñas, y al final lo curioso del tender es que se lo llevó un tío que el que nos vino a presentar ni siquiera era abogado, era economista, que estaba en Valencia, no estaba en Barcelona, pero lo bueno es que en el proceso de tender el tío supo ver la necesidad que teníamos. Mi necesidad no era recuperar mucha deuda. A mí no me aplaudían por el pasillo y me decían, Carlos, el recuperador, bien. No, al final lo que yo quería era
un tío que me diera una solución en la que yo le diera un botón y pudiera reportar a los clientes internos cuál era el estado de la recuperación de su deuda. Lógicamente, si recuperábamos deuda, muchísimo mejor, pero no era mi prioridad. En la reunión que tuvimos con este señor, cuando el tío fue capaz de identificar nuestra necesidad, automáticamente sacó el móvil y me enseñó una app que tenía para ver el estado de cada uno de los expedientes. Pues este tío se llevó el tender, lo ganó. De hecho, ahora ha pasado más divisiones y el tío supo identificar la necesidad, aportarme mucho más valor a un menor coste y me facilitó la vida. Entonces, es un ejemplo que no es muy sexy, no muy pomposo, pero es una cosa real, con lo cual lo que quiero decir es que obtener ese valor, incrementar el valor y reducir el coste es algo que se puede hacer, es simplemente tocar la tecla exacta. ¿Qué puedo hacer para que me contraten más? Generar la necesidad. Esto es muy fácil de decir, pero es muy difícil. Es un negocio muy antiguo. Aquí veis a Craso, que era un tío que formó parte del primer Triumvirator. Formó parte del primer Triumvirator porque estaba forrado de pasta, y los historiadores cuentan que este señor fue el primero que creó el primer equipo de bomberos privado. Lo que hacía es que el tío hacía los incendios, ¿vale? Y cuando los edificios, es un poco radical, se estaban quemando, negociaba con los propietarios y compraba el inmueble por una cuarta parte de su valor. Entonces, sin llegar a un extremo tan ilegal o tan radical, está claro que la necesidad muchas veces es difícil generarla, pero lo que no es difícil es ponerla de relieve. Cuando estás en una conversación proveedor-cliente, tienes muchas palancas. Siempre, en casi todas las materias, hay un régimen sancionador, hay un miedo. Lo que el General Counsel o lo que el Senior Counsel quiere es tranquilidad, es poder evitar el problema y garantizar el compliance y que no le venga el director general o el director financiero, oye, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Os paso un ejemplo muy rápido de cómo generar esta necesidad en un ejemplo no tan antiguo como el de Craso, sino mucho A nivel de empresa, tenemos un informe del 2013 de Fresh Minds que nos dice que la mayoría de despachos, de departamentos internos legales están por encima de la capacidad. Doy fe de ello. Muchas veces trabajas para varias empresas dentro del grupo y tienes al cliente allí y es muy difícil decirle que no, de saber priorizar, con lo cual aquí hay una necesidad. La necesidad son los recursos humanos, realmente. De hecho, los directores legales dedican parte de su tiempo a la parte más técnica, pero el grueso de su tiempo lo dedican a la parte más política, parte de business, parte de estrategia. Hay un modelo que a mí me gusta mucho y que yo creo que no está totalmente optimizado, que es el del implant o el del secondment. Al final, esto es una opinión personal, pero si yo tuviera mi propio despacho, casi que regalaría implants 1, 2 o 3 días a la semana, 4 o 5 horitas, porque con ese mecanismo estás metiendo a tu mejor comercial dentro del cliente y es capaz de identificar y ver todas las necesidades y generarte negocio para ti mismo, con lo cual al final el mensaje, más allá de que estéis de acuerdo conmigo, no es que siempre hay fórmulas flexibles, siempre hay oportunidad de invertir, de palmar pasta para luego poder ganarla y recuperarla. Hay que estar atento. Muchas veces cuando tenemos reuniones con socios, pues vienen, nos sueltan el rollo y no escuchan. Cuando no se escucha, cuando no se está atento, se pierden muchísimas oportunidades. Os paso un ejemplo de cómo se puede identificar esta oportunidad, cómo hay que estar atento. So you're driving in the car, you're with your friend, minding your own business. Then what happened? Well, then we saw this woman and she was wearing a bra with no top. No top. She didn't have a top on? Yeah. So I got distracted and I crashed the car. Well, how would you describe this woman? Would you say she was an attractive woman? Oh, yeah. So we got an attractive woman, wearing a bra, no top, walking around in broad daylight. She's flouting society's conventions. She was flouting. It's totally inappropriate. It's lewd, lascivious, salacious, outrageous. It was outrageous. And she's the heir to the O. Henry candy bar fortune. Could you repeat that? I said she's the heir to the O. Henry candy bar fortune. Oh, Henry. That's one of our top-selling candy bars. It's got chocolate,
Peanuts? Nougat? It's delicious. Scrumptious. Outstanding. Have you been to a doctor? No. Susie, call Dr. Bison. Set up an appointment for Mr. Kramer. Tell him it's for me. So what do you think, Jackie? I mean, we got a case? Like taking candy from a baby. Ser diferente. Hay que diferenciarse. Cuando digo diferenciarse no es que nos pongamos una pluma como el pato este aquí en la cabeza. Simplemente hay que basarse y apalancarse en la pereza del ser humano. Hay estudios de marketing y neuromarketing que nos dicen que somos capaces de recordar hasta 7 ítems. La realidad es que está demostrado que normalmente somos capaces de comparar entre 2 y 3 ítems, y es más, no somos capaces de hacer un juicio de valor de forma aislada. Siempre tendemos a comparar. Y este punto es relevante en cuanto al precio que tú determinas, porque te va a ser muy difícil subir el precio, siempre lo vas a comparar. Cuando vas a elegir entre 2 o 3 opciones, de manera que si quieres que te elijan a ti, si quieres influenciar en esa palanca, tienes que diferenciarte con una propuesta de valor. Si consigues hacer eso, tienes muchísimas más opciones de que te contraten respecto a no hacerlo. Añadir valor. Eso es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Hay un caso paradigmático en marketing. Esto es un cereal que se vende en Estados Unidos. Es una commodity al final, es un cereal. Pues hay un tío de marketing, Joe Gilby, que lo que hizo fue darle la vuelta al cereal y lo llamó Diamond, ¿vale? Aunque parezca una broma, esto se llegó a vender, se llegó a comercializar, y de hecho había tanto a gente detractora del Diamond como del Square, y acabaron sacando un combo pack. Más allá de esto, lo curioso es que cuando tomas decisiones, lo importante es cómo puedes gestionar el contexto. Al final no tomas la misma decisión en el proceso de compra en un momento que en otro. Entonces, generar valor sin invertir dinero, como yo creo que es de los pocos ejemplos que existen, pero normalmente tienes que invertir bastante. Dejadme que os muestre un vídeo de cómo el ser humano, cómo el consumidor, frente a algo tan obvio, realmente sí que cambia su percepción. Introducing a new product, which is something very exciting for them. So they're introducing new diamond shreddies. It's interesting. So I just want you to look at that box there. So I just want to get your first impressions when you see that, and you see the diamond shredding box there. Are they square? I'm a little bit confused. They look like squares. It's all in the appearance, but it's kind of like thinking about a 6 or a 9, like a 6. You flip it over, it looks like a 9, but a 6 is very different from a 9. And M and a W, exactly. Actually, when you don't see, like when I sat there, I think you just look like you're turning on its end, but when you see like it's more interesting looking. Just try both of them. Get a square one there first. First one. The first one. Now, naturally, actually, debate raged. There were conservative elements in Canada, unsurprisingly, who... Estar presente. Este es el esquema antiguo de marketing. Al final, para que te contraten tienes que estar. Si no estás, lo tienes complicado. Tienes que generar ese awareness, ese conocimiento, despertar ese interés, que haya una consideración, una conversión, y que al final se materialice en un ROI, en un retorno de la inversión en dinero. Este modelo ha cambiado y ahora empieza con un estímulo, con un impacto inicial. Tenemos lo que llaman el CMOT, el Zero Moment of Truth. Ahí tenéis que impactar, y lo hemos visto con el compañero al final. Podéis generar un territorio, podéis tener una web, un blog, cuñas publicitarias, cuñas en radio, para que el consumidor o el cliente, cuando vaya a comprar el producto y vaya a internet a ver qué oferta hay, les aparezcáis vosotros. El primer momento de compra realmente es el momento de la verdad, es cuando se decide si se compra o si se contrata el servicio o no se contrata. Aquí tenéis que ser perfectos en la ejecución. Veremos más adelante cómo con pequeñas cosas puedes realmente perder oportunidades grandes de contratación. La compra es el acto de la compra aquí. Aquí faltaría un círculo adicional que es el cobro, pero lo hemos evitado. Y el segundo momento de compra. El segundo momento de compra es cuando tú fidelizas, cuando una vez que has comprado un producto o un servicio, lo vuelves a hacer. Hay un último momento que este es nuevo, que es el compartir, que al final, si os fijáis, cuando compartes, cuando utilizas tus recursos y tus capacidades para dar un buen servicio, te retroalimenta y te genera más compra. Relaciones. Es muy importante las relaciones con el cliente. El modelo convencional es en el que el despacho
Antes de atacar al cliente pasa por el comprador, el vendedor, le tocan el precio, pasa por el director legal. Mi consejo, siempre que podáis, siempre que estéis en posición de hacerlo sin saltarse a nadie, es que desintermediéis la cadena de valor. Al final, si lo miras desde un punto de vista de business, los despachos, o sea, los departamentos internos tienen muy poco budget de professional fees, tienen sus recursos, hacen lo que pueden, pero donde está la pasta realmente, la mayoría de empresas grandes, es en marketing y en comercial. Entonces, si tú eres capaz de hablar con el marketer, de hablar con el tío de digital, entender sus necesidades, puedes ir al tío de legal para que te lo compre, o directamente, como tiene un budget más grande y normalmente hacen un poco lo que quieren, te puede contratar directamente, con lo cual intentemos olvidarnos del esquema convencional de voy al director para que me lo compre. No necesariamente tiene que ser así. Invertir tiempo con el cliente. Al final hay que estar. Si el tío va a un gimnasio, te apuntas al mismo gimnasio. Si el tío juega a golf, tú vas a jugar a golf con él. Al final tienes que intentar poner todo lo que está en tu mano para ponerlo todo de tu favor. Cuida los pequeños detalles y intenta hacer que tu cliente se sienta importante. Pensad que en el proceso de compra el 70-80% de decisiones se basan en la emoción, pese a lo que pensamos que está basado en lo racional. Hay muchísimo de emoción y hay que tenerlo en cuenta. Hablábamos del proceso de toma de decisión. El proceso de toma de decisión no deja de ser una balanza entre beneficio y pérdida. El beneficio normalmente lo que hace es que activa la parte del nucleus accumbens, y la parte de pérdida o de daño lo que hace es que activa la ínsula y desactiva la parte frontal del córtex. Si os fijáis, hay formas de desvirtuar esto. Al final, gastar dinero no deja de ser un momento de dolor, un momento de pérdida. Hay fórmulas o hay trucos para evitarlo. La virtualización, por ejemplo, se gasta mucho más con una tarjeta de crédito que con dinero en cash, porque lo estás virtualizando. En las ofertas, cuando las hagáis, si metéis la palabra gratis, si metéis fórmulas flexibles de Rappel, Credit Notes, todo esto os va a ayudar a que podáis vender más vuestros servicios. Adelantar el beneficio. La forma de mitigar el daño, la pérdida, es adelantar el beneficio. Yo tengo comprobado que los mejores comerciales, los mejores socios, son aquellos que cuando o bien identifican la necesidad o tú se la cuentas, casualmente hace 2 semanas, hace un mes, han tenido un caso parecidísimo al tuyo en el que han ganado con una gran multinacional. Al final lo que están haciendo es adelantarte ese éxito para que cuando tú tengas que pagar tengas mucho más cerca el éxito que la derrota y no tengas tanto problema en pagar o el precio o un precio mayor respecto a la competencia. ¿Qué debo evitar? Lo hablábamos antes, no escuchar. Si no escuchas, no identificas oportunidades, no eres capaz de entender las necesidades reales del negocio. Cuesta más mantener que enamorar. Captar puede ser más o menos fácil, puedes utilizar muchas técnicas a nivel de contenido, AdWords, etcétera, etcétera, pero tienes que cuidar al cliente, tienes que fidelizarlo. Y en el caso de que lo pierdas, porque a veces pasa, de 100 proveedores que me he cargado, entre 5 y 10 han sido los únicos que me han preguntado, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? ¿Cómo puedo mejorar? Aprender de las derrotas. Al final, bueno, mi compañero lo comentaba, muchas veces esto pasa, a veces por motivos internos, otros por factores externos, pero tienes que intentar atender y retroalimentarte para mejorar. Hay que vigilar el mercado de los competidores. Si no estás atento, te pasarán por encima, habrá cambios tecnológicos o de otro tipo y no los verás venir. Hay que gestionar las malas experiencias. Una mala experiencia, una derrota, puede cargarse tu cuenta con un cliente. Entonces hay que saber gestionarlo. Ojo con el precio, hay que ser coherente. Cuando tú llevas trabajando con un cliente mucho tiempo y el tío te aprieta por lo que sea, te pide un esfuerzo comercial, si tú le reduces un 20, un 25% o más el precio que tenías, salvo que lo justifiques muy bien a nivel comercial, y según lo listo, lo tonto que sea el tío, el mensaje que le estás dando es, vale, me has estado robando X años y me has estado grabando un 20 o un 25% más, con lo cual no hagamos salvajadas, o sea, tenéis que ser coherentes y tener una política de precios bien definida, porque si no, os encontraréis sorpresas. Algunos consejos. En el proceso de tender, si os veis involucrados, desde el punto de vista de perspectiva de compras, el único consejo que os puedo dar es pasar tiempo, intentar obtener el máximo de información. Si obtenéis más información que vuestro competidor, seguramente podréis ajustar mejor la oferta y tenéis muchas más posibilidades de ganar la cuenta. Lo hemos comentado, adelantar el beneficio, preparar las reuniones, analiza quién va. Yo he asistido a muchísimas reuniones en las que gente que se conecta por un móvil, falla la conexión, va un tío que no pinta nada, que realmente, de la otra parte me refiero, del proveedor, que destruye el hilo argumental, con lo cual prepáratelas. Hay gente que va a las reuniones y no se las prepara, o incluso que al decision maker le llaman Pedro y se llama Juan.
pues empiezan mal. Y es así, es una realidad y te lo encuentras cada día. Entonces, tienes que prepararte las cosas. Es tu momento, la verdad, es donde te la juegas. No te sirve de nada todo lo que has hecho antes. Si no te contratan, no hay pasta. Identificar a quien toma la decisión. Muchas veces, sobre todo en procesos largos, pues ves a la persona de compras, a la persona de marketing y al final puede ser que esté la persona que toma la decisión, pero tienes que saber quién es, porque no sabes quién es, vas a dedicar mucho tiempo, esfuerzo y recursos en personas que no van a ser las que van a tomar la decisión, con lo cual, cuando la tengas identificada, haz el máximo posible para caerle bien y transmitirle la oferta de valor lo mejor posible. Hay que sintonizar, hay que hablar el mismo lenguaje. No es lo mismo estar delante del director financiero, enséñale números, que delante del director de marketing, enséñale un PowerPoint, háblale un lenguaje que él entienda. Y es verdad que en el sector legal, cada vez menos, pero antiguamente se habla un lenguaje muy anticuado, demasiado técnico. Puedes explicar exactamente lo mismo con un lenguaje muchísimo más claro, todo el mundo lo va a entender y no vas a ser más listo porque utilices palabras en latín o tecnicismos. Hay gente que lo entiende, que a lo mejor el tío ha sido juez o ha trabajado en unas oposiciones y es que ya, o sea, el chaval es que está deformado y no lo puede evitar. Igual que hay gente que, en mi caso, que estoy deformado por el marketing, pues tienes que vivir con ello, no hay más. Cuidar los detalles, la oferta. Siempre que podáis, oferta en mano. Hay muchísima diferencia de enviar una oferta por email a ir en mano, presentarla, explicarla y defenderla. Para acabar, ser valientes, arriesgaros, intentar innovar. Hay que ser humildes en este negocio. Intentar boostear al máximo posible vuestra marca personal, porque al final, tanto si estáis en la compañía como si no, es lo que os va a permitir continuar con vuestro negocio y lo que os va a permitir seguir generando ingresos. Trabajar duro, nada es imposible y pensar fuera de la caja. A modo de recap, al final son nuevos tiempos, nos van a golpear como individuos y como colectivo, estamos en un contexto complicado, hay que intentar ser un máster y no una víctima, hay que adaptarse al nuevo contexto, ser rápido, ágil, repensar el business model, sobre todo a través de las habilidades que tengáis cada uno de vosotros y hay que invertir en vuestras relaciones personales. Al principio comentaba que no había una fórmula mágica para que os contraten más, pero en realidad sí que hay una y es una muy sencilla. Al final la fórmula sois vosotros. Si le metéis ganas, tiempo, recursos, si estáis atentos, si conseguís una propuesta de valor diferente, ya sea en servicios legales o en cualquier business que os propongáis, tenéis gran parte del éxito garantizado. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Si os parece, abrimos turno de preguntas, debate para Carlos. Cualquier pregunta que queráis hacerle desde... Gracias, Carlos. Muy interesantísima tu presentación, la verdad. Una de las cosas que me gustaría, si es posible, que nos explicaras es de qué forma o qué pistas nos podrías dar tú para identificar a ese decision maker, el que finalmente toma la decisión. Porque, como bien has indicado, no siempre va a estar en el departamento legal, quizá esté en el departamento de marketing, quizá esté en el departamento de compras. ¿De qué forma podríamos orientarnos? La fórmula es, lo comentaba Enrique, tienes que ser aliado. Al final tú trabajas mucho en el día a día, pero la única forma es o que lo sepas por fuentes externas o que te lo cuente la misma persona con la que estás día a día. Al final no hay que tener miedo de preguntar, no pasa nada. Si vas trabajando el día a día puedes generar el marco de confianza suficiente para preguntarlo e identificarlo. Realmente saber quién es el que toma la decisión es algo muy relevante. Yo he vivido casos en los que esto no se ha tenido en cuenta, incluso ha venido gente de Madrid o de otros países porque se pensaban que el decision maker era otro tío que era de Madrid y quien era el que tomaba la decisión era otra persona que precisamente no tenía nada que ver con el tío, madrileño que le habían traído, con lo cual en ese caso concreto les salió fatal. Pero, por ejemplo, para nuevas propuestas, una cosa es cuando ya estás trabajando con la empresa y vas a hacer propuestas nuevas, pero cuando vas a captar un nuevo cliente, cuando no has tenido ninguna relación previa con esta empresa, ¿sería recomendable o tú recomendarías realmente preguntar directamente, por favor, quién va a ser la persona que tome la decisión final en este tema? Yo creo que eso de entrada es un poco agresivo, yo creo que lo puedes hacer en un segundo step. ¿Vale? Al final es trabajar la relación, no es ningún secreto, ¿no? Es un poco feeling. Gracias. De nada.
Hola, buenos días, muchas gracias. Soy Carmen Varela de Círculo Legal y yo quería hacerte una pregunta. Es decir, tú has dicho que si tenías un despacho regalarías un implant. Nosotros tenemos un despacho y a mí me encantaría regalarlo si supiera lo que es. Entonces me gustaría que me explicaras qué es un implant. Un implant es, no deja de ser, normalmente suele ser un abogado junior, ¿vale? O no junior, pero es una persona de tu despacho que metes implant in-house dentro de la empresa para que esté por las mañanas, por las tardes o todo el día. Y bueno, será... No, aclarado, ahora sé Sí, que sí. tenemos un implant, porque lo hacemos, pero no sabía que se llamaba así. Muchas gracias. Es el lenguaje de marketing. Sí, lo sé, os pido disculpas. A veces, No, si a mí me encanta aprender palabras nuevas, términos nuevos y conceptos nuevos, por eso te lo preguntaba. Gracias. Iba a hacer... Bueno, te digo con Manrique que me ha gustado muchísimo tu ponencia. Cuando hablas de hay que diferenciarse, ¿a qué te refieres exactamente? ¿O por qué líneas vas? ¿Diferenciarse en el modelo de negocio, en el producto que ofreces? ¿A qué te refieres? Conceptualmente, lo que decía es que si tú estás en el radar de elección, imagínate, tengo una necesidad como empresa, ¿vale? Al final soy perezoso y siempre intento acudir a la gente con la que ya he trabajado y yo tengo en mi radar, pues eso, 2 o 3. Intento ir rápido. Si tengo que elegir entre 2 o 3, normalmente elegiré al que sea diferente en positivo, es decir, o te lo digo al contrario, el que sea diferente en negativo, lógicamente lo vas a descartar. Al final, diferenciarse a través de una propuesta de valor novedosa. Hemos contado el ejemplo del chico este que hizo el software, pues al final no hay fórmulas secretas, es diferenciarse dando una propuesta de valor que vaya más allá del estándar de mercado, ¿vale? Es encontrarlo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Felicitaros a los dos por las espectaculares ponencias, yo diría. Una reflexión en cuanto a la estrategia que comentaba Enrique y relacionado con lo de Carlos. Claro, al final los abogados, yo igual tengo una imagen muy pueril y muy ingenua de la profesión, muy positiva. Yo creo que al final saber tu ADN propio te permite saber una estrategia futura, al menos proyectarla, y no renunciar a nada si tú te conoces a ti mismo. Entonces, en eso entronco con lo de las compras de servicios legales de empresas cotizadas o de empresas que están a un segmento más de Big Four, porque al final la venta son 2 personas y en aquel momento al menos no tienes al despacho de marras compitiendo contigo, tienes a esa persona delante tuyo, ¿no? Entonces, la reflexión sería, ¿hasta qué punto los abogados somos capaces de generar relaciones para no tirar la toalla a la primera reunión? ¿Y hasta qué punto los abogados somos capaces de tener una visión 360 grados? Porque igual en esa reunión no es la oportunidad de tu vida, pero igual en esa reunión captas una oportunidad de los próximos 6 meses con un servicio que tú tienes en tu catálogo y que quizá ahora no es el momento, ¿no? O sea, al final yo veo un poco que es una profesión, es una opinión personal y humilde, a veces muy negativa, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede hacer? Porque al final no podemos, sí, los de arriba compiten con los de abajo, porque los de abajo no podemos competir con los de arriba. Sí. Entonces, en ese punto es donde yo os lanzo un poco pues, la idea, ¿no? Esta de decir, ¿por qué una compra de servicios a una empresa no podéis dejar de mirar siempre la gran marca reputacional y a veces ver la persona, el proyecto que hay detrás, a veces los casos ganados también son importantes, ¿no? Las referencias de tus propios casos, ¿no? Y al final yo creo que quizá, no sé cómo lo ves tú, Carlos, sí que podríamos competir los medianos despachos con los grandes en procesos de selección de proveedores más allá de la marca, del prestigio de una Big Four. Aquí hay 2 cosas. Al final hay una barrera, hay un filtro que es la internalización. O sea, al final si necesitas un player que sea a nivel global, lógicamente, si tú no tienes o unas alianzas o esta estructura, estás fuera. Pero yo, al final también lo que me pasa como inversor es que al final lo que intento en los servicios es capturar el valor. Y el valor necesariamente no te lo va a ofrecer un grande. Antes comentábamos, muchas veces vas con un grande, pero no te haces las preguntas adecuadas. ¿Le has preguntado cuánto tiene de seguro de RC? Si tiene 1, si tiene 2, si tiene 3. Es que a lo mejor hay un player mediano pequeño y tiene mucho más importe y muchos más seguros. Entonces, al final, pero para que lo tengáis, es el poder de la marca, ¿vale? Al final, las marcas poderosas facturan mucho más que las medianas. Entonces, tenéis que trabajarlo en la medida de lo posible. Pero cada vez más, sí que es verdad que esta dinámica está cambiando. Hay boutiques muchísimo más flexibles y lo que exige el cliente no es tanto... O sea, exige un tiempo de respuesta rápido, exige disposición 24 horas. Y es verdad que las grandes cada vez más se están cargando el modelo de excelencia que tenían para competir en costes y lo están pasando mal. Bueno, también por alusiones, tienes
gran razón, o sea, de gran parte de razón, en el sentido de que muchas veces no podemos decir, oye, las grandes empresas IBEX, Eurostock, solo trabajan con despachos grandes. Yo creo que hay que destrozar ese mito, ¿no? No es verdad. O sea, nosotros trabajamos con empresas del IBEX, trabajamos con empresas de Eurostock, trabajamos con multinacionales del Nasdaq. O sea, ahora bien, sí que hay que ser conscientes de que una operación transfronteriza de compra de activos no la va a llevar el despacho. Lo que tenemos que saber ver es qué necesidad tiene el cliente y dónde puedes aportar valor. Es decir, nosotros, por ejemplo, los últimos 2 años, hemos conseguido 3 clientes nuevos del IBEX. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a lo mejor donde nosotros verdaderamente somos buenos, por ejemplo, en procesal laboral, hablo de mi libro porque yo lo que he hecho es el laboral, ¿no? Pero yo puedo tener un servicio, en mi opinión, mejor, pero bueno, para el cliente más o menos equiparable a lo que puede ser un despacho top 5, top 10. Sin embargo, ¿qué es lo que puedo aportar valor? Pues que nosotros va a llamar al abogado y es el abogado el que le va a contestar, no va a hablar primero el socio y luego va a venir otro señor después. Puedo aportar muchísimo valor jugando con fee fijo, fee variable. Puedo asumir volumen, porque gracias a Dios pues, tenemos 20 abogados en el departamento laboral y puedo darle una solución nacional, ¿no? Entonces, yo creo que tú bien has dicho de mírate hacia tu ADN, mira a ver qué es único, bueno, todos somos únicos, ¿no? Pero qué verdaderamente te diferencia y dónde puedes vender eso. Y luego, una cosa que también estamos hablando los dos, pero a lo mejor no sabemos de definirlo bien, es paquetizar algo, o sea, tener un producto que vender. O sea, yo he habido reuniones, como decía Carlos, donde vas y no, vosotros, ¿qué hacéis? No, nosotros somos buenísimos, pero sí, pero ¿qué haces? No, joder, pues mira, pues nos pones abogados, tal, 3 oficinas, la pera, aportamos valor. Bueno, sí, bueno, pero muy bien, o sea, acaba de salir de aquí Garrigues, luego ha venido Uría y ahora ha venido otro compañero un poco más mayor aquí, pero dime realmente qué haces, o sea, ¿cuál es tu valor? Y muchas veces pues es ensayo-error, o sea, tú vas ahí, en todo buenas palabras, no sale nada, vas ahí, no sale nada, pero a lo mejor dices, oye, pues este tío tenía un problema con la mora, oye, pues este tío tenía un problema con las contratas o subcontratas, oye, pues reflexionas en casa y dices, coño, voy a montar un producto o voy a decir que en esto lo puedo ayudar. Entonces no es ir a un cliente y a decirle yo soy buenísimo, no, oye, ¿tienes problemas de mora? Pues venga, yo te lo voy a solucionar, ¿vale? Entonces es toma de datos, un poco hipótesis de trabajo, reflexión interna, ¿en qué soy bueno? También no, vender la moto no tiene ningún sentido, porque al final eso es casi peor. O sea, conseguir el cliente es difícil, pero bueno, se puede hacer. Mantenerlo es verdaderamente difícil, ¿vale? Y es ahí donde tenemos verdaderamente el valor, es decir, el Customer Lifetime Value, ¿no? Es decir, el tiempo de vida del cliente se mide en el tiempo. A mí no me preocupa que un cliente en un momento determinado, un mes, no me salga rentable, porque sé que a futuro, si ese cliente confía en mí, pues la rentabilidad ya llegará. Y si no, ya se hablará con el cliente y al final subiremos fees o incluso a lo mejor hasta los hemos bajado. Pero no es todo, no diga, no, si es que si otros compañeros, oye, o entran 300 euros la hora o si no, no lo puedo trabajar. Y ahí es donde tenemos realmente nosotros la oportunidad. Gracias. Si no hay otra pregunta o más preguntas, vamos a hacer un pequeño receso, un descanso hasta las 12. Os convoco aquí, nos comprometemos para estar aquí a las 12 y me parece que fuera Blanca, ¿no? Ahí podemos tomar algunos implantes y brackets, quiero decir cafés y algo más. Nos vemos en un rato, gracias.